¿Tienes personas tóxicas alrededor con las que sueles discutir? ¿Tratar con ellas te provoca un impacto emocional y después te pegas horas con pensamiento rumiante? ¿Eres una persona directa y clara y esto te provoca conversaciones difíciles con otras personas? Es muy común que si tienes una conversación difícil, una negociación o una discusión, te lleves el pensamiento rumiante a casa, que tengas una reacción desmedida o que pagues tus emociones precisamente con esa persona que no se lo merece. En este vídeo te voy a contar el paso a paso de cómo entrenarte para enfrentar cualquier conversación difícil, ganarla y además generar respeto y prestigio personal mientras lo haces. Soy Jesús Soler y si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora. Y sin más, ahora empezamos. Paso número 1. Conoce las emociones básicas e identifícalas. Es imposible identificar o reconocer aquello que no sabemos que existe o es muy difícil. Por eso lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son las emociones básicas. El psicólogo Paul Ekman enuncia que hay 6 emociones básicas comunes a todos los seres humanos independientemente de su lugar geográfico, raza u origen. Hay más estudios, otro día podemos hacer un episodio únicamente de otros estudios sobre las emociones. Este psicólogo enuncia 6 emociones básicas que son las siguientes: ira, alegría, tristeza, miedo, asco y sorpresa. ¿Cuál es la idea fuerza que te quiero transmitir en este punto? Que es imposible que identifiquemos y controlemos aquello que no nos estamos dando cuenta que sucede. Por eso, el primer trabajo es un entrenamiento de identificación de emociones, en el que vamos a hacer durante unas semanas un simple ejercicio. Es muy normal que a lo largo del día experimentemos distintas emociones, más altas, más bajas, tristeza, alegría, ira, enfado, miedo, etc. Si eres capaz de hacer un ejercicio a lo largo del día durante varios momentos, de pensar en qué emoción estás sintiendo en ese momento y qué acciones te provoca el sentir esa emoción, en un breve periodo vas a tener mucha más capacidad de controlarlas. El ser humano se comporta por lo general de una forma emocional, por tanto seguimos nuestros instintos y subconscientemente, dependiendo de los pensamientos que tenemos y las emociones que sentimos, actuamos. Por eso es muy importante traer de ese subconsciente al consciente las emociones, ser conscientes de que existen, cuáles son y jugar o entrenarnos en identificarlas día a día. Segundo punto, observa la emoción y deja pasar el tiempo. Esto puede ser el famoso cuenta hasta 10 o simplemente que dejemos un silencio, un momento de reflexión después de que la otra persona haga su intervención, de tal forma que no activemos nuestra parte emocional, como hemos dicho, que no actuemos por esa emoción, sino que demos una respuesta racional adecuada. Para eso, como te comento, es muy útil, por ejemplo, dejar un silencio después de la intervención de la otra persona, de tal forma que nos dé tiempo a pensar. Muchas veces, y sobre todo cuando estamos en tensión emocional, tendemos a llenar los silencios y los espacios con frases que muchas veces no tienen sentido o que nos hacen reaccionar, pero no nos permiten dar una respuesta adecuada. Así que para y dedícate a observar la emoción y dejar un tiempo para que esa emocionalidad se reduzca. Esto que te comento lo he usado y lo uso mucho tanto en mi vida personal como en la profesional. Y me gustaría comentarte una anécdota muy rápida de mi vida profesional para ilustrarte esto que te estoy comentando. Como quizás sepas, he sido oficial de las Fuerzas Armadas los últimos 15 años, he estado en el ejército, pero te quiero compartir una anécdota que me sucedió estando en una misión internacional, y es que un jefe me citó por la mañana y por cometidos que tuvimos a lo largo de la noche no pude dormir. Ese jefe lo sabía y me había citado 1 hora y me tuvo esperando 1 hora. Obviamente cuando ese jefe llegó, mi reacción era iracunda, ¿no? Estaba bastante irascible y estaba bastante enfadado. Pero el hecho de observar la emoción y simplemente dedicarme a observar cómo la sentía permitió que calmara los nervios y pudiera dar una reacción racional, o sea, una respuesta racional y no una reacción emocional. Te lo comparto por si te sirve, para que veas que lo que te cuento yo también lo uso. Tercer punto, aprender cuál es la conducta detrás de la emoción. Una vez hemos aprendido o nos hemos entrenado en identificar esa emoción, vamos a centrarnos en ver qué acción sigue a la emoción. Normalmente cuando sentimos algo tendemos a actuar de determinada manera. Quizás si estamos enfadados respondamos de más, quizá, o reaccionemos de más con ciertas personas. Quizás si estamos muy cansados o desmotivados nos provoque una acción posterior. Vamos a dedicarnos otro tiempo a observar qué acción viene detrás de esa emoción que sentimos. Y así conscientemente vamos a ir poco a poco modificándolas. Te animo a estar muy atento a esto porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo y lo transmitimos a los demás. Y sobre todo si lideramos un equipo de cualquier tipo, es muy importante, y también con nuestra familia, es muy importante que si nos enfrentamos a un reto, a una situación desagradable, seamos los que mantengamos la templanza y sepamos controlar nuestras reacciones emocionales. Lo que quiero comentarte es que todas las emociones se transmiten. Y te pongo un ejemplo. Imagina que sientes incertidumbre, por ejemplo, por lo que viene. Si tú te agitas y te pones nervioso, eso lo vas a transmitir a los demás. En cambio, una vez identifiques, por ejemplo, que sientes esa incertidumbre y que eso te provoca cierto temor, cierto miedo, porque al final es la emoción que se despierta con la incertidumbre, piensa en cómo podrías darle la vuelta. Y yo aquí te recomiendo que, por ejemplo, uses el sentido del humor. He probado muchas cosas en distintas situaciones de dureza y te recomiendo que, por ejemplo,
para luchar contra la incertidumbre, el sentido del humor, hacerle una broma sarcástica a un miembro del equipo, tomarle el pelo, puede ser una de las mejores herramientas para transmitir seguridad y tranquilidad. Cuarto punto, métele un filtro racional. Una vez hemos conseguido identificar las emociones, estamos entrenados en eso y en entender y saber cuál es nuestra acción más típica después de cada una de esas emociones, es decir, ya nos vamos conociendo bastante, vamos a meterle un filtro racional a todo eso que suceda. Ya sea un input en forma de información que nos entra pues, por arriba por nuestros jefes, por nuestros compañeros, nuestra familia, alguien con el que estamos discutiendo o negociando, sea un input de información o sea un input del entorno que nos provoca una reacción emocional, vamos a meterle filtro racional a esa reacción emocional que se nos ha provocado. Esto se hace básicamente esperando un tiempo, como hemos dicho, y yo aquí te recomiendo el uso de los silencios. Te pongo dos ejemplos muy típicos de series que probablemente, o películas que hayas visto, porque creo que ilustran muy bien esto y porque se lo comento así a mis alumnos y sé que les funciona. Uno de ellos es Tommy Shelby en The Peaky Blinders. Los silencios que utiliza Tommy Shelby cuando está negociando son muy buenos y pueden darte una idea, una imagen de cómo responder frente a incluso amenazas, ¿no? Otra serie muy buena es la de Suits, que es de unos abogados que utilizan muy bien también las técnicas de negociación y se ilustra muy bien también en esa serie. Y otra persona que usa los silencios de forma magistral es Michael Corleone en El Padrino. Te animo a verlo porque siempre que tiene que dar una respuesta muchas veces se espera para responder. Esos silencios son los que le permiten dar una respuesta adecuada. En definitiva, cuando hay una situación, un input externo que te provoque una reacción emocional, métele un filtro racional una vez identificada la emoción. Quinto paso, relativiza la situación. Esta situación es muy probable que dentro de 5 años no tenga ninguna importancia para ti. Es importante que relativices la importancia de esa discusión, esa negociación, esa conversación difícil que estás teniendo. Y si la persona que tienes delante te importa, que relativices también la importancia de esa discusión frente a la importancia que esa persona tiene para ti. Por supuesto, si no te importa y lo consideras un adversario, también relativiza la importancia que va a tener dentro de un tiempo para no llevarte ese pensamiento rumiante. Uno de los remedios más útiles contra el pensamiento rumiante, si has discutido con alguien y te lo llevas a casa, es darte un paseo y cuanto más por la naturaleza, mejor. Sin música, sin cascos, sin nadie, tú solo o sola, pensando, centrándote en el momento presente para dejar esos pensamientos a un lado. El hecho de moverte, el movimiento, muchas veces nos permite soltar las ideas, activa el pensamiento y hace que soltemos esa negatividad que se nos queda anclada cuando tenemos ese pensamiento rumiante. Y te dejo dos técnicas aquí muy buenas para relativizar cualquier cosa. Una de ellas es la que te he comentado, relativizar con la regla del 10, que puede ser qué importancia va a tener esta conversación, esta discusión dentro de 10 minutos, 10 horas, 10 días, 10 meses, 10 años. Pensar en esto nos hace darle menos importancia a esa situación concreta. También el observar o imaginarnos observando esa situación en tercera persona, es decir, que le sucede a un amigo, nos puede hacer relativizar pensando en cómo asesoraríamos nosotros a ese amigo si viviera esa situación. Esto nos permite restarle importancia y, bueno, pues ser más conscientes de que si le pasara a otro no tendría tanta importancia, pero como nos pasa a nosotros le damos mucha más de la que le corresponde. Y el sexto paso sería suelta la negatividad antes de ir a casa. Y para ello quiero compartirte una historia que oí hace un tiempo y que me gusta mucho. Y es que un hombre, antes de llegar a casa cuando salía de trabajar, siempre antes de entrar en casa tocaba un árbol. Su mujer lo observaba durante mucho tiempo con intriga de por qué tocaría ese árbol. Y un determinado día se lo comentó. Este hombre lo que le dijo es que él, al tocar el árbol, se imaginaba, visualizaba que todos los problemas y la negatividad se quedaban fuera de casa, se quedaban en ese árbol. Por eso, esa persona descargaba de esa forma su negatividad antes de entrar en casa para no pagar los problemas que traía del trabajo con su familia. Te animo a aplicar una técnica parecida, a tener un objeto, un lugar que cuando lo atravieses todo se quede fuera y no metamos la negatividad en casa con las personas que realmente queremos. Y un tip extra que te quiero comentar en esta sesión es que debes dar la razón a la otra persona cuando la tenga y hacer concesiones estratégicas. Es decir, no digas información que te perjudique, pero sí que evalúa si hay determinada información, determinadas concesiones que puedes hacer durante la negociación para obtener una ventaja posterior o para exigir otra cosa a la otra parte. Y también que reconozcas esas partes en las que la otra persona tiene razón, o al menos no las niegues, ¿vale? Porque vas a perder mucha credibilidad con la otra persona y no vas a llegar a un acuerdo. Es importante que si la otra persona dice alguna cosa que tú también consideras verdad, lo reconozcas. Esto te va a hacer ganar credibilidad y respeto. Muy bien, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Si este contenido te ha gustado, te animo a dejar un me gusta para ver qué contenido os gusta más y también que lo compartas con esas personas a las que creas que les puede venir bien. Si no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. También te dejo en las notas del programa mi newsletter, donde comparto mucho más contenido de valor semanalmente. Te animo a unirte y además al hacerlo te regalo una clase gratuita. Espero que te haya servido este contenido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.